del proceso, el proceso son los pasos que Jesús tuvo que seguir para poder lograr el éxito en nosotros mismos. El llegar a la cruz, morir por nosotros y que nosotros fuéramos salvos. Jesús mismo tuvo que pasar procesos. La iglesia que somos usted y yo, necesitamos entender esos procesos, ¿sí? Por ejemplo, hay gente que dice, yo no me bautizo porque todavía no estoy preparado, y yo quiero enseñarte que eso es parte de tu proceso. Ese es el primer mandato en el cual Dios nos pide la obediencia. El bautismo es una obediencia a Dios. Porque si Jesús se bautizó, ¿quién somos tú y yo para no bautizarnos? Si Él, que no debería de haberse bautizado, porque el bautismo es un símbolo del perdón de nuestros pecados y Jesús no tenía pecado, pero Él se bautizó, y cuando Juan lo vio le dijo, Jesús, ¿qué está haciendo aquí? Yo soy el que debería ser bautizado por ti. Dijo Juan, vamos a hacerlo por justicia, porque allá en el 2014 en Shalom habrá unos que no quieran bautizarse, y entonces yo tengo que bautizarme para que ellos se bauticen. ¿Me explico? Vamos a hacerlo por justicia. Jesús sabía que Él no necesitaba hacerlo, pero Él tenía que hacerlo por causa de nosotros. Entonces eso era parte de su proceso. Nosotros en la vida cristiana, como iglesia, como Shalom, como nosotros en forma personal, tenemos que pasar por esos procesos, por esas etapas, o por esos, ¿cómo le podríamos llamar para que me lo entienda un poquito más? Por esos pasos. Sí, por ejemplo, yo no me sé más que la aguacatera y nunca he entrado a la aguacatera. Para que la aguacatera pueda ofrecer un paquete de aguacate en Estados Unidos, tiene que tener un control de calidad tremendo. Primero tienen que cortar el aguacate en Michoacán y traerlo y lavarlo, no sé, ahí con un químico. Y luego, aquí está Toño, y luego lo cortan, ¿o qué hacen? Lo deshuesan, lo seleccionan, lo lavan, lo sanitizan, lo cortan, lo deshuesan, agarran la pulpa, le ponen para que no se eche a perder, y luego lo empacan, le sacan para en vacío, ¿verdad? Lo enfrían. Si no hacen eso, ese aguacate no aguanta. Dile que está a tu lado, si no pasas el proceso, no aguantas. Si no pasamos el proceso, no vas a aguantar. Por eso andamos como de aquí para allá, como la India María, no sabemos si somos de aquí o somos de allá. ¿Por qué? Porque no podemos pasar los procesos, tenemos que pasar los procesos. Y como ejemplo, Jesús pasó el proceso. Si Jesús lo pasó, ¿quién somos tú y yo para no pasarlo? ¿Qué corona tenemos? ¿O acaso tenemos una corona más grande que la de Jesús? No. Jesús, como Él era carne, Él tuvo que pasar esos procesos. Vamos a Romanos capítulo 15, versículo 4. Si queremos ser verdaderamente una iglesia que pueda impactar en esta ciudad, y queda claro que cuando yo digo iglesia me estoy refiriendo a usted, no me estoy refiriendo a Shalom, las cuatro paredes, me estoy refiriendo a usted y a mí. Nosotros como personas necesitamos impactar a nuestras familias, necesitamos impactar a nuestros hijos, necesitamos que nuestros hijos quieran ser como nosotros, porque hay hijos que dicen, yo como papá nunca quiero ser. Pero ha escuchado, por ejemplo, las niñas chiquitas que dicen, cuando yo me case, me quiero casar con uno como mi papá, o me quiero casar con mi papá. ¿No ha oído eso? Porque están totalmente limpias de su mente. Y su modelo es papá. ¿Me explico? Entonces, cuando ya crecen y tienen problemas los hijos con los papás, llega un momento de decir, unas llegan a decir, cuando yo me case, yo quiero casarme con un hombre que sea como mi papá. Y otros dicen, jamás me voy a casar con un hombre que sea como papá. Entonces,
Esas cosas nosotros debemos de considerarlas, porque debemos nosotros ser ejemplo en nuestra familia, ser ejemplo en nuestra célula, ser ejemplo en el trabajo. Lo que usted, si usted es un cristiano, debe ser el mismo cristiano aquí adentro y allá afuera. No puede ser uno aquí y otro allá. ¿Está conmigo? Entonces, los más afectados, escúchenme papás que están aquí y los que algún día se van a tener que casar aunque no quieran. Los más afectados va a ser la generación que nos antecede a nosotros. Porque ellos, su modelo, bien o mal, somos nosotros los padres. Y ellos, para ellos, usted y yo como papás, somos sus héroes. ¿Sí? Para bien o para mal. Por eso el Señor nos dice, para que ustedes sean verdaderos hijos de Dios, necesitan pasar un proceso. Necesito lavarlos con la sangre de Cristo, necesito purificarlos, probarlos, porque yo creo, Antonio, que ahí llega un momento que algún ingeniero químico tiene que sacar el producto y darle alguna revisada, cómo va, tiene que probar el control de calidad, si no, no pasa. Hay un área que checa eso, exactamente, hay un departamento. Esos son los procesos, tienen que pasar por departamentos. Le voy a poner otro ejemplo. Si usted se quiebra un pie, ¿a dónde llega primero? Urgencias. Primer departamento, hay que salvar ese momento. Segundo lugar, lo pasan con el traumatólogo y hay que operar y quitarlo aquello que está mal acomodado y acomodarlo. Después de eso, le empiezan a dar rehabilitación, o sea, le enseñan a caminar. Oye, pastor, yo ya sé caminar. Sí, pero a partir de hoy te van a enseñar a caminar porque no sabes caminar con ese problema. Y cuando ya sabes caminar, o sea, ya te pasaron del traumatólogo a rehabilitación, ahora te dan de alta y te dicen ahora sí a correr, pero con mucho cuidado. ¿Está conmigo? Entonces, es lo mismo, nosotros tenemos que pasar por esos procesos. Romanos 15:4 dice, porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas. ¿Para que por qué? Por la paciencia y por la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Diga conmigo, para tener esperanza necesito tener paciencia y consolarme en la escritura. Tener paciencia y consolarme en la escritura. ¿Qué necesito entonces para pasar ese proceso? Tener paciencia y consolarme no en lo que me diga la gente, no en lo que vea en las circunstancias de la vida, no en mis problemas que me están rodeando todos los días. No, yo me voy a consolar ¿en qué? En las escrituras. Y cuando dice que todas estas cosas fueron escritas, todo lo que le sucedió a Pedro, a Juan, a Moisés, a Abraham, eso es ejemplo para nosotros. Veámonos nuestra vida en la vida de ellos y no cometamos los errores que ellos cometieron. Porque ellos escribieron la propia Biblia, nosotros la leemos. En otras palabras, nosotros no tenemos pretextos. Porque Moisés, que no entró a la tierra prometida y no entró porque se molestó con el Señor e hizo contrario a lo que el Señor le dijo, no entró, pero él no leyó, él no pudo haber dicho esto va a pasar si yo hago esto. Él vivió su propia vida escribió la escritura. Pero usted y yo sí sabemos que si actuamos como Moisés, entonces no entraremos a poseer las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Por eso dice Dios, tienen que ser pacientes. No es cuando ustedes quieran, es cuando yo crea que es tiempo de entrar. Van a tener dificultades, se me van a desanimar, pero por eso está mi escritura, lo que yo le dije a Moisés.
para que ustedes sean consolados por eso y no se me desanimen. Y dice la Escritura, y entonces nosotros tengamos esperanza de que sí vamos a poseer lo que Dios nos dio. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y luego dice el versículo 5, mas el Dios de la paciencia y la consolación os dé que entre vosotros seamos unánimes en Cristo. Lo leo otra vez en esta versión. Dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación. Acuérdense que el proceso lo vamos a pasar en la paciencia y en la consolación. Entonces dice, la consolación y la paciencia es Dios. Ahí está la paciencia y la consolación. La consolación dice, pero el Dios de la paciencia y la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús. No según Pedro, no según Juan, no según Toño, no según mi compadre, no según mi comadre. No, es que no vas a poder avanzar, es que no lo vas a poder hacer, que tanto vas a la iglesia, ya no vayas, mira, no cambias. ¿Han oído eso? Y dice, sí es cierto. Y te está diciendo Dios, no es según ellos, es según Cristo. Porque te vas a consolar con la escritura que Moisés vivió. Y tú vas a entender lo que pasó Moisés para que tú no lo pases. Y eso te va a traer consolación de que a pesar de eso, en el Nuevo Testamento, el día de la transfiguración, Moisés aparece con Cristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? No entró a la tierra prometida, pero él está con Cristo. Porque el día de la transfiguración aparecieron Elías y apareció Moisés con Cristo ahí en la transfiguración. Y eso enseña que el general Moisés está con el Señor. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? Hay cosas que aquí no vas a conseguir, pero allá las vas a tener. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Es una bendición. Hay cosas que por causa de no entender el proceso no las logramos, pero nos vamos a ir con Cristo. Pero es mejor lograrlas e irnos con Cristo. Es mejor disfrutar aquí y disfrutar allá arriba, ¿no creen? Vale más ganar los dos lados que ganar un solo lado. Entonces dice la palabra, versículo 6. El 5 dice que el Dios de la paciencia y la consolación nos dé un mismo sentir. El sentir que nos va a dar es el sentir de Cristo, no el sentir de la gente. Es que yo pienso que no deberías ir tanto a la iglesia. Es que yo siento que esto que yo siento, no, ese sentir no sirve. Nosotros vamos a seguir el sentir de Cristo. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Y dice el versículo 6, para que unánimes, o sea, en un mismo sentir, a una voz, glorifiques al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que al mismo tiempo y en una sola voz glorificamos al Padre de al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo puedes glorificar en el momento? Dale la gloria al Señor en esta mañana y decirle gracias, Señor, por tu paciencia. Gracias porque es tu paciencia la que viene a ser mi paciencia. Es tu consolación la que viene a ser mi consolación, Señor. Yo voy a pensar lo mismo que pensó Cristo. Yo voy a esperar en lo mismo que Cristo esperó. Porque me consuela su palabra. Segunda de Timoteo 3:16. Yo creo que esta enseñanza la voy a hacer en 2 domingos. Segundo, porque estoy en la preintroducción de la introducción, como decía el apóstol David Castro. ¿Dónde vamos a encontrar la consolación nosotros? En la Escritura. ¿Dónde la vamos a encontrar? En la Escritura. ¿Dónde la voy a encontrar?
En la escritura, no los oigo. ¿Dónde voy a encontrar la consolación? Dile por favor al que está a tu lado, ya no busques en otra parte, busca la escritura. Si no la entiendes, ve con tu pastor o con tu líder que te la explique, pero es la escritura. Ya no busques en los horóscopos. Ya no estés esperando la hora de Walter Mercado. Ya no estés hablando al 5454. Responde, no. Ya no vayas con doña Fidelita. ¿Sí? Ya no vayas a que te lean las manos. La consolación está en la escritura. ¿Sí? Ya no vayas con la comadre a contarle toda tu historia y luego cuando se enoje contigo te la va a aventar encima. Mejor ve con Dios. Entonces dice la palabra, ¿por qué la consolación la vamos a encontrar en la escritura? Porque toda escritura es inspirada divinamente y útil. ¿Para qué? Ahí está el proceso. Hasta la palabra tiene procesos. Enseña, redarguye, corrige e instruye justamente. ¿Por qué la palabra? ¿Por qué la escritura? Porque la escritura es inspirada divinamente. La gente dice, pero la escritura la escribieron hombres. Sí, pero fueron inspirados por Dios. ¿Y cómo sabe usted que fueron inspirados por Dios? Porque Moisés, Abraham, David y Pedro nunca se conocieron y escribieron exactamente lo mismo. Hablaron lo mismo, confirmaron lo mismo. David, que era un profeta y era un rey, él declaró y dijo lo que Jesús iba a vivir miles de años más adelante en la cruz del Calvario. David vivió la experiencia del Calvario en su espíritu. Y entonces, miles de años más adelante, se cumple exactamente lo que David profetizó. Cristo lo vino a cumplir porque Cristo también fue un profeta. Entonces, ¿qué es lo que hace la escritura? Dile al que está a tu lado, ahí está, por eso no pasas ningún proceso, no lees. ¿Qué es lo que va a hacer la escritura conmigo? Número uno, me va a enseñar. Diga conmigo, me va a enseñar. Oseas 4:6 dice, este pueblo pereció porque le faltó enseñanza. Le faltó conocimiento. La enseñanza te trae conocimiento. Entonces, cuando tú no tienes conocimiento, tu mente vaga mucho y piensa lo único que conoce alrededor, lo que las novelas dicen. ¿Sí? Ahí está enojada la mujer porque el hombre no la besa todos los días. Y dice el hombre, pues ya te besé ayer, antier, no sé cuándo, pero ya te besé. Pero es que ahí en la novela las besan como 10 veces en una hora. Pero es una novela. Y esto no quiere decir que no hay que besarla, a la esposa. Aclaro. Pero ¿qué sucede? Nos guiamos por lo que vemos. Los patrones que tenemos es lo que conocemos. Pero sabe que la Biblia dice que en la palabra hay secretos que al hombre no se le han dado a conocer y que el Espíritu anhela revelarlos para los que aman a Dios. Dice que las cosas secretas le pertenecen a los hijos de Dios y Dios les revelará a sus hijos las cosas secretas. Por eso la gente de afuera no te va a entender. No trates de platicar con ellas y hablar lo espiritual, porque te van a decir que estás medio chisqueado. ¿Sí? Ah, sí, ¿a poco nomás porque dices eso? Pero si tú eres un maldito y ahora dices que eres un bendito, pues sí. Ah, sí, nomás porque tú dices, no, porque Dios me bendijo. Dice la palabra que Dios me bendijo con toda bendición en las regiones celestes y me sentó con Cristo en medio de las bendiciones. Por eso soy bendito. Porque un día cuando era maldito, Cristo se hizo maldito por mí y entonces tomó toda maldición mía
Y entonces ahora yo se las entregué a Él, y todo lo bendito que es Dios pasó a mí a través de la cruz de Jesucristo. Ahora soy bendito. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Soy santo porque Él es santo. Un día pasé ahí por el chino y me dijo el chino que si le podía echar ahí, que le sobara la panza a Buda. Y yo le dije, si me la sobas a mí, se me da que te doy 100 pesos. O sea, yo puedo bendecirte más que ese aparato que está ahí, esa bola de madera que está ahí, que le dieron la figura de un panzón, uno que anda huyendo de la obesidad, y que quiere que yo le sobe la panza. Diga conmigo, yo soy santo. Ahora te pregunto, ¿te lo crees? ¿Cuántos pueden decir, yo soy santo? Pero grítelo fuerte, yo soy santo. ¿Sabes qué? Es cierto, tú eres santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios está dentro de ti. Si no fuera santo, el Espíritu no entra. ¿Está conmigo? Pero Dios nos hizo santos a nosotros, no porque éramos buenos. Dice la palabra que nosotros no teníamos derecho absolutamente a nada, pero porque Cristo dio su vida por nosotros, por medio de Cristo, usted y yo somos santos. Vaya usted a saber cómo, pero Él nos hizo santos. Entonces yo debo de vivir mi vida como un santo. Por eso cada vez que yo cometo errores, tengo que acordarme que yo no debo de hacer eso, porque yo soy santo, e inmediatamente debo de pedirle perdón a Dios. Debo santificarme. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Dice, si es que el Espíritu de Dios está en nosotros.